Nos ubicamos en un mundo post-apocalíptico en el cual la raza humana es amenazada por poderosas criaturas llamadas Field. En una de esas ocasiones en donde aquellas criaturas atacaron, 3 poderosos guerreros que empuñan con armas especiales se enfrentan al bicho para proteger a la gente, cosa que increíblemente consiguen, ya que los 3 le robaban las extremidades a la bestia. Regresando al presente, vemos que Laiphon, nuestro prota, se despide de su novia y abandona su ciudad natal para asistir a la escuela de Zuelni. Nuestro prota llega a su destino. Minutos después, en el patio de la escuela, todos los jóvenes se reúnen alrededor de una pelea entre 2 estudiantes. La batalla es tan descuidada que provoca el derrumbe de un edificio y desafortunadamente una muchacha llamada Mason se ve envuelta en el incidente. Sin embargo, el prota recibe una orden telepática para rescatar a la muchacha, por lo que nuestro prota rápidamente la aleja del edificio y la salva de morir aplastada. Tras lo ocurrido, el prota se reúne con el presidente del cuerpo estudiantil llamado Kayan, quien lo obliga a unirse a las fuerzas armadas. De repente, una mujer rubia llamada Nina aparece. Ella vio a nuestro prota salvar a Mason y por eso lo recluta para el pelotón 17, su pelotón. Esa misma tarde, nuestro prota conoce a Philip, otro miembro del 17. Al parecer, ella fue la que le envió el mensaje telepático para que salvara a Mason. Nuestro muchacho se presenta, pero la albina se va sin decir nada. Esa noche, nuestro prota recuerda su pasado como uno de los guerreros que empuñaban armas especiales con el objetivo de vencer a los Field, porque sí, al parecer el sujeto encapuchado que vimos al comienzo era él. Por otro lado, vemos que Nina recuerda un ejercicio de combate con el tema de capturar la bandera en el que los estudiantes del Zuelni fueron derrotados por estudiantes de otra región. Al otro día, Nina presenta a nuestro prota al pelotón 17 y participa en un duelo de práctica con él. Durante la práctica, la rubia usa una energía extraña llamada Ki, la cual envía a nuestro prota al hospital. Después de aquello, Feli conforta a nuestro prota y le dice que ella sabe que él se dejó ganar adrede. Tras eso, Feli revela que su hermano Karian tenía la intención de obligar a nuestro prota a estudiar artes marciales desde el inicio. Unas horas más adelante, durante su trabajo de medio, Nina le revela a nuestro prota que se escapó de sus padres para estudiar artes marciales en Zuelni. Al día siguiente, los personajes participan en un juego de captura a la bandera. Los involucrados son el pelotón 16 y el 17. Los primeros minutos del duelo son bastante parejos. Sin embargo, las cosas no tardan en complicarse, ya que Nina es acorralada y cuando está a punto de ser derrotada, Philly transmite los pensamientos de Nina a nuestro prota, lo que provoca que este decide intervenir. Como te podrás imaginar, el prota usa sus habilidades especiales para vencer al tipo que amenazaba a la rubia y tras eso tomó posición de la bandera rival, ganando así el juego ante el asombro de los espectadores. En otro orden de ideas, Lirin se encuentra con Silana en la protociudad de Glenden. Cuando ambas mujeres se ven a los ojos, una de ellas ve una visión de una bestia alada a través de los ojos de Lirin. Debido a eso, se crea una situación incómoda por unos segundos, la cual es disipada cuando Sinola comienza a toquetear a Lirin. A todo esto, nuestro prota se reúne con Nina y estando con ella explica que desea comenzar una nueva vida, libre de conflictos, y de repente un grupo de cazadores enmascarados captura a Zuelni, un espíritu eléctrico azul con forma de niña. Sin previo aviso, un extraño misterioso entra en escena. Este tipo luego sería identificado como Dixerio, cuestión que Dixerio aparece y transporta a Zuelni y Nina a un universo alterno. Estando ahí, esos individuos que se hacen llamar cazadores intentan hacer cosas malas. Nina y Dixerio derrotan a los cazadores encapuchados y salvan a Zuelni. Tras eso, el sujeto misterioso pone a Nina a dormir con su energía aquí. Mientras Nina se recupera, Harley, una camarada de su escuadrón, le cuenta a nuestro prota un incidente que Nina vivió en su infancia. Al parecer, ella de pequeña se sacrificó para salvar a un espíritu eléctrico de su ciudad natal, y cuando ella estaba agonizando un espíritu superior, apareció y le salvó la vida. Poco después, el prota se encuentra con Feli. Ambos comienzan a conversar, y en la charla la joven le pide a nuestro prota que la llame por su primer nombre, mientras que ella le dirá Ponfon, en forma de apodo. Al principio, el muchacho no estaba convencido con aquel apodo, pero termina por ceder a las peticiones de la albina. Minutos más adelante, Philly detecta un gran dragón en la distancia, aunque no todo en esta historia son cosas espeluznantes como el bicho que vimos recién, ya que cierto día, el amigo del prota lo lleva a un Might Café, en donde nuestro joven se topa con Philly, la cual trabaja ahí. Durante todo el día, el prota y su amigo vigilan a la muchacha, esperando la oportunidad para sacarle una fotografía, sonriendo. Esto porque la albina casi nunca muestra una sonrisa, aunque al final la joven les termina rompiendo la cámara. Poco después, Philly escucha a Mason y sus amigas discutir sobre investigar un centro de investigación abandonado, supuestamente embrujado. Interesada en el asunto, Philly decide unirse a ellas. Estando en aquel lugar, son atacadas por un monstruo. Para su fortuna, Vance Hardy aparece
aparece para salvarlas. Tras eso, él revela que el cierre de la instalación fue resultado de numerosos experimentos fallidos realizados en el pasado como contramedida contra los Fit, esos monstruos feos que aparecen de vez en cuando. El caso: a medida que los personajes se adentran más en el edificio, son capturados por una extraña criatura. Por suerte, la albina resuelve la situación cuando hace que el techo se derrumbe. Aprovechando el desastre, Vance da el golpe final a la bestia y salva el día. Tras lo ocurrido, nuestro prota acompaña a Feli hasta su casa, y en el camino ambos frenan para hablar. En ese momento, el prota finalmente la ve sonreír, pero posteriormente ella lo patea por eso mismo. Unos días más tarde, las calles de la ciudad se vacían, puesto que un gran evento de exhibición militar acaparó la atención de todo. Nina y Harley ven los partidos militares entre los pelotones, mientras que nuestro prota y Mason salen a almorzar. Sin embargo, la ciudad de Zwolny se hunde en un barranco, atrayendo a una gran cantidad de Filch. Guardian ordena a todos los estudiantes de artes marciales que defiendan la ciudad y que destruyan a los monstruos, a pesar del hecho de que la mayoría de ellos no tienen experiencia en la lucha contra esas bestias. Nuestro joven le advierte a la rubia de que no se vaya al campo de batalla porque la va a pasar mal, pero Nina ignora la recomendación de nuestro prota y las cosas no tardan en complicarse, puesto que los monstruos son muchos. Por suerte, nuestro prota desarrolla la determinación de luchar para proteger a las personas que le importan. Mientras tanto, Nina y compañía son abandonadas por el noveno pelotón al ver el poder de los Field, pero no desesperen, porque Nina es rescatada por nuestro prota. Tras eso, nuestro prota localiza el nido con la ayuda de Philly. Acto seguido destruye a la reina de los bichos esos, terminando de esa manera el conflicto y salvando a la ciudad en el proceso. A medida que se acerca el amanecer, nuestro prota se derrumba sobre Nina por el agotamiento. Nina se avergüenza por eso, pero al ver que el muchacho se durmió, no puede hacer nada más que felicitarlo. Nina se ha vuelto reacia a entrenar con el pelotón 17, después de darse cuenta de que sin querer ella ha dejado que el prota se haga cargo de los desafíos entre pelotones. De hecho, debido a esto, su escuadrón perdió. Mientras tanto, Karin le encarga a nuestro prota que identifique a un Flitch, o lo que sea, ¿vale? Perdón. Bueno, nuestro muchacho lo identifica como las larvas de dragón. Y sí, por si te lo preguntabas, se trata del mismo bicho que Feli vio antes. Cuestión que nuestro prota acepta matar a la criatura antes de que la ciudad se vea envuelta en algún percance. Esa misma noche, Naruki, la amiga de Mason, o lo que sea, ¿vale?, le pide a nuestro prota de favor que le ayude en su trabajo. Nuestro joven accede. Poco después, nos enteramos que la albina tiene en su posición una carta que Leirin le envió a nuestro muchacho, por lo que se la deja debajo de su bolso, o sea, debajo del bolso de nuestro prota. Sin embargo, él no ve la carta y esta cae al suelo. Por suerte, Nina lo recoge y, viendo al destinatario, decide entregarle el sobre a nuestro prota. Poco después, nuestro prota y Naruki y los demás descubren que por la noche Nina entrena en secreto en las afueras de la ciudad, al parecer porque la rubia siente que es más débil que el prota. Luego los personajes observan cómo Nina se desmaya debido al cansancio y, sin dudar, van a ayudarla para luego llevarla al hospital. Estando en la clínica, Philly le entrega una fotografía a nuestro joven. En ella el prota observa al monstruo que te mencioné antes. Al parecer el ejército ya sabe su ubicación, por lo que solo resta que nuestro prota se encargue de detenerlo. Antes de partir en su misión, nuestro prota le da a Nina un par de consejos sobre cómo usar su key para hacerse más fuerte. Al llegar al nido de dragones, Field, nuestro prota debe luchar contra las bestias que vio en la foto antes. Una tarea bastante fácil, ya que la criatura alcanzó su primera etapa de madurez. Mientras tanto, en la ciudad, Charlene amenaza a Harley para que explique la situación actual que involucra a nuestro prota. Al parecer, el rubio quiere ayudar a nuestro prota en aquella misión. Regresando al prota, él sigue combatiendo contra aquel monstruo dragón. Sin embargo, la batalla es muy cerrada, ya que la bestia es muy resistente. Así y todo, el prota sigue atacando, puesto que si la bestia logra desarrollarse, la ciudad será destruida. Después de un tiempo, nuestro prota logra debilitar al monstruo, pero su adamantina, la espada, se daña en el proceso, por lo que la criatura tiene vía libre para acabar con nuestro prota. Por suerte, los camaradas de nuestro prota entran en escena y lo rescatan. Tras eso, Nina diseña un plan para matar al dragón, y luego de llevar a cabo las indicaciones, el dragón es atraído a un cañón cercano, donde el pelotón, trabajando en equipo, logra darle un golpe mortal. Nuestro prota agradece a Nina por su guía y confianza, con la esperanza de que puedan trabajar juntos por el beneficio del pelotón. Seguidamente, nuestro prota, Nina y Sarnit regresan a sus respectivas regiones, donde Feli y Harley los están esperando. Por otro lado, Leirin, la amiga de nuestro prota, conoce a Savaris y Lidense, quienes le informan que serán sus guardaespaldas por el momento, debido al hecho de que ella probablemente sea atacada. Mientras tanto, el pelotón 17, el equipo de nuestro prota, derrota al pelotón 5 en una competición militar. Luego de la victoria, toda la escuela organiza una fiesta, y mientras se lleva a cabo su celebración, nuestro prota se va temprano debido a que está triste. Regresando a Leirin, ella se encuentra con Aisheri, o lo que sea, o como se llame. Cuando las dos están solas, la chica de cabello naranja le cuenta lo sucedido con aquellos tipos que le dijeron que la cuidarán porque está en peligro, a lo que Aisheri, o lo que sea, joder, este nombre bastante raro, le comenta que aquellos sujetos son personas fuertes, puesto que manejan armas especiales o algo así. Cuando la charla acaba, Leirin se va y seguidamente se nos revela que Aishihara conoce a esos tipos que están cuidando a la peli naranja. Por su parte, el prota y compañía siguen realizando sus actividades cotidianas,
días. Nina habla de lo feliz que se encuentra cuando su pelotón gana un juego en trabajo, mientras que nuestro prota no piensa lo mismo y sugiere dejar de hablar de ese tema. Cuestión que el pelotón 17 y el pelotón 5 se ven obligados a trabajar juntos para buscar sobrevivientes en un área devastada por los monstruos Field. Todo esto a petición del presidente del consejo Carian. Nina reconoce la ciudad como Gandoweria. Ella dice que antes lucharon contra su ejército y perdieron, y aquello pasó hace 2 años, por lo que la rubia se sorprende al verlo en ruinas. Cuando Nina huye debido al shock, nuestro prota le persigue hasta la parte superior de la base de la bandera, donde minutos después la salva de ser aplastada por el cadáver de uno de estos monstruos, y de repente Nina es informada por Gorneo, que en el pasado nuestro prota fue un guardián de Haven Blade, unas armas especiales, y por eso es tan fuerte. El caso es que Gorneo le dice a la rubia que el prota era portador de una arma legendaria, pero como usó dicho poder para su beneficio, lo cual va en contra de las reglas, fue expulsado de la organización Haven Blade. Cuando Nina le pregunta a nuestro prota su opinión sobre las artes militares, él responde que solo se preocupa por su supervivencia. La rubia al oír eso se molesta, ya que ella no piensa como él. Poco después, Lynn es atacada por un Field mitad humano, pero su padre adoptivo, Derek, la defiende. Sin embargo, el monstruo es muy poderoso, y por mucho que el viejo quiera derrotarlo, termina por romper su espada y lo deja fuera de combate. Cuando todo parecía perdido, Haishara llega para salvarlos. Al reconocer el Fitch humano como Gahard, Savaris lo derrota contundentemente, solventando de esa forma el problema. Más tarde, nuestro prota y Feli tienen una conversación en donde la muchacha le pregunta a nuestro joven sobre su secreto. Y ya saben eso de que era portador de una espada legendaria. Luego de confirmar el rumor, ella le pregunta si tiene algo más para contarle, a lo que él le dice obviamente que no. Debido a la respuesta, Feli lo golpea ya que ella sabe sobre Leirin. Segundos después, Nina los interrumpe y admite que no negará su forma de pensar, o sea, la forma de pensar del prota, pero concluye que él debería dejar el pelotón después de la siguiente misión porque no lo comprende. Unos días después, la misión que la rubia mencionó inicia. Durante la misma, Feli detecta un organismo vivo dentro de Gandoweria, y debido a que todo en la ciudad es muy raro, Gorneo sugiere explorar aquel lugar personalmente. Nuestro joven le replica que eso es muy peligroso, ya que no saben con qué se podrán encontrar, por lo que sugiere hacer un análisis a la distancia para obtener más información. Nina, la capitana de la misión, ignora el consejo de nuestro prota y dice que deben explorar las ruinas personalmente. Más tarde, nuestro prota le cuenta su pasado a Feli. Antes de llegar a la ciudad, él había participado en partidos clandestinos, lo que llevó a su expulsión de la organización Haven Blade. Dicha expulsión se dio cuando él estaba participando en una competición. En aquel torneo, luchó e hirió gravemente Gahard. Aquello dejó en evidencia que nuestro prota malograba las armas legendarias, por lo que la reina lo destituyó de su cargo. Cuando el prota termina de contar su pasado, se reúne con su escuadrón y se pone a laborar. Le piden que explore una zona muy baja de la ciudad Gandoweria. Luego de acatar las órdenes, nuestro prota determina que la forma de vida que detectaron antes es en realidad Gandoweria, una criatura dorada con forma de cabra. Dicho animal es el espíritu de la ciudad, también conocido como Caído o Caído, aunque el encuentro entre nuestro prota y la cabra dura muy poco, ya que nuestro prota se hace caquita encima y ataca al animal, lo que provoca que este se marche. Debido a que el doctor de Carian le sugirió descansar, el antes mencionado decidió recuperar energía en un balneario, notando que su hermana no estaba conforme con lo anterior, y Carian le pide a Nina que le enseñe a nadar a Feli. Mientras tanto, Naruki y Miffy persuaden a nuestro prota para que le enseñe a nadar a Mei-sen. Sin embargo, Feli siente celos al observar a nuestro prota y a Mei-sen juntos. Tras el tiempo en la piscina, Feli muestra su enfado y patea a nuestro prota. Esa noche, Feli observa a todos sus camaradas conversando con Carian sobre una transacción comercial por la noche. Al día siguiente, los amigos de Feli le piden a nuestro prota que le enseñe a nadar, y nuestro joven acepta. De esa forma el prota comienza a instruir a Feli, creando un agradable momento entre ambos. Poco después, Carian se pone a hablar de cuestiones administrativas con uno de sus camaradas. En eso ambos observan a un pelón llamado Dean, el cual es el líder del escuadrón 10. Al parecer el calvo dentro de unos días se enfrentará al equipo del prota. Más tarde Nina invita a los miembros de su pelotón a una comida en un restaurante, esto debido a que ella perdió una apuesta con Sarnit. Estando en el local, Sarnit se encuentra con Dean. Cuando el pelón cruza miradas con el rubio, se acerca para hablar, y durante el intercambio de palabras, Dean muestra estar molesto porque Sarnit ha abandonado su pelotón, ya que al parecer el Rubiales antes era parte de su escuadrón. Y después de recordar su tiempo en el 10º pelotón, Sarnit ve a Sena, una compañera del calvo, en la calle y comienza a seguirla. Por su parte, nuestro prota es arrastrado por Naruki a la escena de un crimen. Al parecer, un individuo está dentro de un local causando disturbios, mientras los policías estaban atentos a cualquier movimiento, y un hombre peligroso
pelirrojo con katana, se abre paso y escapa. Sin vacilar, nuestro prota decide perseguirlo. Durante el conflicto, nuestro prota descubre que el pelirrojo se llama Haya, el líder del grupo de entrenamiento de mercenarios de Sullivan. Después de aquella revelación, Haya destruye la espada de adamantita de nuestro prota, pero nuestro prota tira a su rival del techo provocando una explosión con un estallido de energía. Paralelamente, Senna le pregunta a Sarnit por qué abandonó el pelotón 10. El muchacho no le da una respuesta clara, pero comenta que él a su manera cumplirá su deber que su antiguo pelotón. Tras decir eso, Sarnit se va. Regresando al protagonista, nuestro joven trata de acorralar a su oponente, pero su plan es frustrado, cuando una mujer llamada Rufa le dispara una flecha, lo que le da tiempo a Aya para tomar a Aya y escapar del campo de batalla. Poco después, vemos que los bribones se metieron al cuarto de Gorneo. Por otro lado, la reina Alsheria convoca a Lerin y Derek, durante lo cual Lerin pregunta si nuestro prota puede regresar alguna vez a Grendan. Alsheria le indica que esa decisión depende de nuestro prota. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, el pelirrojo convence a Gorneo de que le dé información sobre el Escuadrón 17. Más adelante, Nina confronta a Dean para detener sus planes, pero él dice que ella está confundiendo las cosas y que lo único que él está haciendo es someterse a un doloroso proceso para ser mucho más fuerte y ayudar a su pelotón. Antes del enfrentamiento del equipo 17 contra el Escuadrón 10, Sarnit pide permiso a su equipo para enfrentarse a Senna solo, debido a cuestiones del pasado, y así todos sus camaradas aceptan. Cuando la batalla inicia, nuestro joven se enfrenta al pelotón, el cual muestra signo de fatiga, debido al extraño procedimiento al que se somete para ser más fuerte. Como es de suponer, nuestro prota lo derrota. Sin embargo, el calvo se vuelve loco, debido a la presencia de la cabra espiritual amarilla. De repente, Haya aparece y captura al cabeza de rodilla, ya que es el portador de la cabra de color pis. Cuestión que el prota se accede como voluntario para darle sus nalgadas al pelirrojo, mientras que Senna y Sarnit derrotan a Rufa para liberar al tobogán de piojos. Luego de vencer a la Rufa, Senna encuentra a Dean en lo profundo del bosque, y a pesar de que ella le tenía mucho cariño a Dean, le dice que lo quiere y que el 10º pelotón ya no debería existir. Y bueno, podemos suponer que el equipo 17 ganó el combate que se estaba llevando a cabo. Más adelante vemos que nuestro prota y compañía van a un campo de entrenamiento en las afueras de la ciudad. Al llegar se topan con Meisen, Naruki y Miffy, las cuales están ahí para ayudarlos. Cuestión que el prota pasa tiempo con Meisen y luego entrena con Naruki. Cuando la hora de cenar llega, ocurre un incidente que hace que Meisen se ponga triste. Tras eso, la muchacha cita a nuestro joven para hablar. El prota accede puesto que se quiere disculpar. Cuando los dos se encuentran, nuestro joven se disculpa y ella le pide que le cuente su pasado. Es ahí que nuestro prota cuenta eso que ya sabemos, que tuvo una vida difícil y que fue expulsado de su tierra natal por tener poderes fuera de lo común. Y Meisen se conmueve y lo abraza. Tras eso ocurre un derrumbe, pero el prota se las arregla para salvar a la muchacha, aunque en el proceso queda herido. Tras el incidente, el prota es llevado al hospital y por sus heridas tendrá que someterse a una operación, por lo que debe quedarse por varias semanas. Algo inoportuno, ya que el pelotón 17, su equipo, en un par de semanas se enfrentará al mejor escuadrón militar, el pelotón número 1. Debido a la ausencia de nuestro prota, Nina y compañía se esfuerzan el doble para suplirlo. Es ahí que Sarnit le pide a su antigua amiga, Senna, que se una al escuadrón 17 para participar en aquel importante combate contra el equipo 1. La muchacha termina por aceptar y el día del evento inicia y el escuadrón número 17 se enfrenta al número 1. La batalla al principio es muy pareja, pero al final el equipo de Nina pierde de forma humillante. Al mismo tiempo, la operación de nuestro joven es un éxito. Inmediatamente nuestro prota es convocado por Karian para una nueva misión peligrosa. Mientras el prota se dirigía a su destino, se encuentra con Meisen y ambos hablan de aquel incidente y ponen en orden sus emociones. Más adelante, Derek le pide a Lerin que le entregue un objeto raro a nuestro prota y la chica de pelo naranja acepta, puesto que quiere ver al prota después de tanto tiempo. Nuestro joven sale de la ciudad y se dirige a completar la misión que Karian le encargó. Durante el desarrollo de la misión, nuestro prota sufre algunas lesiones al enfrentarse a los Fits, los monstruos, pero al final se las arregla para vencerlos y cumplir la misión. Poco después, Lerin y Nina se encuentran y ambas hablan de sus cosas. Por otro lado, vemos que Feli se encuentra en el hospital debido a un desmayo. Cuando la muchacha abre los ojos, se topa con el prota. Luego de intercambiar un par de palabras, nuestro prota se marcha y al salir recibe un disparo con un arma tranquilizante. Luego de ser tratado, Karian se reúne con el protagonista y le dice que él fue quien le disparó. Lo hizo para que nuestro joven no luchara solo contra la oleada de monstruos que se acercaba a la ciudad. Tras aquello, Karian anuncia al público que deben prepararse para defenderse de los Fits que se acercan. Mientras tanto, Nina habla con Lerin sobre que está preocupada por un amigo que no se deja ayudar. Lerin le dice que la entiende, ya que ella conoce a alguien igual. A todo esto, los estudiantes de la ciudad académica de Zuelni se lanzan a luchar contra la gran cantidad de bichos feos que intenta invadir la ciudad. Y debido a sus poderes, nuestro prota es puesto en primera línea. Durante el duelo, nuestro joven se encuentra con Nina, la cual al verlo se abalanza sobre él y lo abraza.
Cuestión que la ciudad logró derrotar al ejército de Finch y ahora pueden descansar por un tiempo. Tras el regreso de Nina, vemos que Feli está molesta porque se da cuenta que el prota siente cosas por la rubia. Poco después, nuestro prota recibe un mensaje de Aya, en donde le dice que secuestró a Feli y que si quiere recuperarla, debe enfrentarse a él en una batalla 1 contra 1. Bueno, el caso es que el prota se encuentra con el pelirrojo y ambos se baten a un duelo, y a pesar de que su rival era muy fuerte, nuestro prota lo es aún más y por eso derrota a ella, aunque no sale bien librado del choque, ya que el protagonista recibió una herida grave. Cuando el duelo concluye, el prota se reúne con Feli y Nina. Segundos después, Lirin entra en escena y abofetea al prota por ponerse en peligro. Asimismo, de aquella manera, cuando nuestro prota está en el hospital, Lirin lo visita y lo confronta. Ella lo regaña por su inesperada decisión de permanecer activo en las batallas, a pesar de su determinación inicial de pasar página. Luego revela que anteriormente se encontró con Nina. Kallian contacta con nuestro prota para decirle que la ciudad de Zeulien se está acercando al país rival Grendan y por eso se están haciendo preparativos por si las dos ciudades se ven obligadas a luchar entre sí. Y de repente un monstruo raro aparece en el cielo, sin dudar la ciudad de Fulne, o como se diga, saca sus cañones y le disparan al bicho raro en toda la cara. Tras lo ocurrido, Nina se va de la ciudad. Al enterarse de esto, Kallian le ordena al prota y compañía que la encuentren, y que la rubia tiene en su interior a la cabra amarilla que vimos antes. Cosa mala, ya que si la cabra color pis hace las suyas, probablemente la joven muera. Más tarde nuestro prota encuentra a Nina en las afueras de la ciudad y la ve totalmente poseída, con una gran máscara de cabra. Nuestro héroe se las arregla para quitarle la máscara y la lleva a un lugar seguro. Nuestro prota le explica a Nina que él quería expiar sus pecados por usar sus poderes por las razones equivocadas. Sin embargo, ella cree que él debe luchar por los demás y no por sí mismo. Tras decir eso, la muchacha se queda dormida. Poco después, el prota deja a Nina en un lugar apartado para que la joven pueda descansar. Sin embargo, un tipo llamado Savaris entra en escena y la secuestra, y Feli informa eso a nuestro muchacho, y este último sin dudar decide ir a rescatar a Nina. Lirin le ruega a Gorneo y a Sante que le entreguen una katana legendaria a nuestro prota. Mientras tanto, Savaris intenta sacar a la cabra amarilla de Nina, pero el protagonista interviene y la rescata. Sin embargo, esto hace que Savaris sea infestado por el poder de la cabra, y nuestro prota lucha contra Savaris, y luego de mucho tiempo, nuestro héroe recibe una paliza y es derribado incontables veces. Por fortuna, una espada legendaria de nombre Saya despierta y elige a nuestro joven como su portador. Esto provoca que nuestro prota consiga vencer a Savaris. Tras eso, Reinin aparece y le entrega la katana legendaria al prota. Inmediatamente, tanto la katana como la espada Saya se fusionan y crean en conjunto un arma nunca antes vista. Lamentablemente, lo anterior no evita que los monstruos arrasen con la ciudad. Tal es la destrucción que Kallian decide evacuar a la gente y organizar todo para que Grendan reciba a sus refugiados, aunque dicho plan se cancela porque el protagonista decide usar su nueva espada legendaria para derribar al líder de los monstruos. De esa manera, nuestro prota salva a la ciudad de ser completamente destruida. Por otro lado, vemos que la reina de Grendan se llevó a Lirin para protegerla, ya que al parecer la chica de pelo naranja tiene un poder especial o algo así, entendí. Y unos días después, nuestro prota le envía una carta a Lirin, en donde le dice que algún día regresará a Grendan.